Bienvenidos fanáticos de la lucha libre a Luchaverse. Hoy nos sumergimos en uno de los enfrentamientos más caóticos y electrizantes de la historia, reciente del CMLL, Rush vs. Lay Park, el caos en la Arena México. Imagínense esto, la icónica Arena México, el templo sagrado de la lucha libre mexicana, repleto de miles de almas apasionadas gritando, sudando y viviendo cada golpe como si fuera propio. Era el 22 de junio de 2018, en el superviernes del CMLL, cuando dos titanes rudos, dos fuerzas imparables de destrucción, se encontraron en un mano a mano que no solo sacudió las cuerdas del ring, sino que desató un huracán de violencia que se extendió por todo el Coliseo. Rush, el toro blanco, el líder de los ingobernables, con su actitud arrogante, su fuerza brutal y su linaje familiar respaldado por la bestia del ring. Frente a él, L.A. Park, el original de la muerte, el esqueleto viviente que ha aterrorizado rings en todo el mundo con su estilo impredecible, sus bailes macabros y su sed insaciable de caos. Esta no era solo una lucha, era una guerra personal alimentada por meses de rivalidad, brawls, improvisados y desafíos que habían encendido las redes sociales y los foros de fans. ¿Quién ganaría? ¿El joven torbellino o el veterano destructor? Pero lo que nadie esperaba era que este choque no se limitara al cuadrilátero. Se convertiría en un espectáculo de anarquía total, con máscaras rasgadas, objetos voladores y una multitud en éxtasis. Prepárense porque en esta primera parte los llevaré a través de un gancho que los atrapará como un suplex, y las primeras 4 escenas de este épico desmadre. ¡Que comience el caos! Permítanme pintarles el panorama histórico para que sientan la adrenalina desde el principio. Rush, cuyo nombre real es William Arturo Muñoz González, nació en una familia de luchadores. Hijo de la bestia del ring y hermano de Dragon Lee Hidralístico, Rush debutó en 2007 y rápidamente se convirtió en una estrella del CMLL, conocido por su estilo técnico mezclado. Con rudeza pura, formó Los Ingobernables en 2014, un grupo que rompía reglas y desafiaba a la autoridad, inspirado en el NJPW. Para 2018, Rush ya había ganado torneos como el Torneo Gran, Alternativa y había tenido feudos legendarios. Pero su rivalidad con L.A. Park era algo personal. L.A. Park, por su parte, es Adolfo Tapia Ibarra, un ícono que comenzó como la Parca en ARE en los 90, pero tras disputas legales, se reinventó como L.A. Park. Con más de 30 años de carrera, ha luchado en RIPTW, SWIP y en todo México, ganando máscaras y cabelleras en apuestas memorables. Su regreso al CMLL en 2018 fue explosivo. Después de años de ausencia, Park volvió para desafiar a los jóvenes como Rush, trayendo su estilo de brawler callejero, con armas improvisadas y un carisma que enloquece a las multitudes. La rivalidad entre ellos se encendió en eventos previos, como tag matches donde se robaban el show con brawls salvajes. En el 85 aniversario del CMLL en septiembre de 2018, su tensión culminaría en un evento mayor, pero este mano a mano del 22 de junio fue el preludio perfecto, un best 2 out of 3 falls que prometía sangre, sudor y lágrimas. La Arena México, con capacidad para 16.500 espectadores, estaba a reventar esa noche, con fans ondeando banderas gritando ¡Park! ¡Park! y ¡Rush! ¡Rush! Divididos en lealtades. El ambiente era eléctrico, con luces parpadeantes, música estridente y el olor a tacos y cerveza flotando en el aire. Este no era un match cualquiera, era un choque de eras, de estilos, de egos. Y ahora entremos en las escenas, donde el caos se desata paso a paso. La noche comienza con una tensión palpable. Las luces se atenúan y el announcer, con voz grave y resonante, presenta primero a L.A. Park. Su música retumba, un mix de rock pesado con toques siniestros, evocando su personaje esquelético. Park emerge del túnel, vestido con su traje negro y blanco, la máscara de calavera reluciendo bajo los reflectores. Camina con esa arrogancia característica, bailando un poco, moviendo los hombros como si estuviera en una fiesta macabra. La multitud explota en ovaciones. Muchos fans lo ven como el antihéroe, el rudo que dice lo que piensa y lucha sin filtros. Park no corre, camina despacio, saboreando el momento como un depredador acechando. Luego sale Rush. Su entrada es explosiva, música rapera con beats agresivos, y él aparece con su melena salvaje, pantalones negros con detalles rojos, y esa mirada de desprecio total,
Acompañado por su padre, la bestia del ring, Rush camina por la rampa con paso firme, flexionando músculos y escupiendo al piso, mostrando su desdén por todo. La multitud está dividida. Algunos lo abuchean por su rudeza, otros lo adoran por su carisma heel. Pero antes de que Rush llegue al ring, Park no espera. En lugar de atacar de inmediato, Park se acerca caminando casualmente por la rampa, como si fuera un paseo dominical. Rush lo ve venir y se prepara, sabiendo que el caos es inminente. Y boom, el primer contacto es brutal. Park lanza un derechazo sorpresa, pero Rush lo bloquea y responde con una patada al abdomen. Se enzarzan en un intercambio furioso, rodillas, puñetazos, codazos. Rush toma ventaja con un snapmare en la rampa, derribando a Park y pisoteándolo con botas pesadas. El sonido de los impactos resuena en la arena y la multitud grita ¡Órale! Y ¡dale duro! Park no se queda atrás, se levanta y arrastra a Rush fuera de la rampa, hacia la multitud. El brawl se desborda, pelean entre las sillas, fans se apartan aterrorizados pero emocionados. Rush agarra una canasta grande de bebidas plástica y la lanza contra Park, quien la recibe de lleno pero responde lanzando la canasta vacía de vuelta. Bebidas vuelan por todas partes, mojando a los espectadores cercanos, quienes ríen y gritan. Park toma a Rush y lo powerslamea contra unas sillas fijas, no sueltas, para maximizar el dolor. El clang del metal contra el concreto es ensordecedor. Rush responde, ramando la cabeza de Park contra la mesa de comentarios, una gran estación metálica donde los narradores se apartan rápidamente. La cámara capta close-ups, sudor volando, rostros contorsionados por el esfuerzo. La multitud está enloquecida, cantando ¡Lucha! ¡Lucha!, mientras el árbitro, Edgar Noriega, intenta en vano controlarlos, gritando ¡Al ring! ¡Al ring! Esta escena establece el tono. No es una lucha técnica, es una pelea callejera en el corazón de la Arena México. Park grita a los fans ¡Quítense del camino, cabrones!, mientras preparan más ataques. El caos inicial dura unos minutos, pero feels eterno, con la adrenalina pumpeando. Rush, sangrando ligeramente de un corte menor, muestra su resiliencia y Park, con su máscara intacta por ahora, baila un poco entre golpes, burlando a su rival. Esta apertura no solo engancha al público, sino que recuerda por qué la lucha libre mexicana es única. Combina atletismo con drama teatral y violencia cruda. Investigaciones en foros como Pro Wrestling Only y blogs como Tape Machines Are Rolling destacan cómo este brawl inicial captura la esencia de su rivalidad, inspirada en feudos clásicos como los de los 80 en el toreo de 4 caminos. Fans veteranos comparan esto con Park vs el Hijo del Santo, pero con un twist moderno. Y así el desmadre continúa. Con el brawl ya descontrolado, la acción se mueve a ringside, el área alrededor del ring donde las barreras separan a los luchadores de la multitud. Park toma control temporal, lanzando cabezazos a Rush, quien se tambalea. Luego, Park azota a Rush contra la esquina del ring, pero Rush revierte y carga, solo para que Park lo backdropie sobre la barrera hacia la primera fila. Increíble, la fila está vacía, probablemente porque Park había gritado a los fans que se movieran. Rush cae duro y Park salta la barrera para continuar. Aquí es donde la improvisación brilla. Park agarra un paraguas de un fan. Sí, un paraguas común, de esos para la lluvia, y lo usa como arma, azotando la espalda de Rush con él. El crack resuena y Rush grita de dolor, pero se levanta furioso. La multitud ruge ¡Paraguas! ¡Paraguas!, convirtiendo el objeto cotidiano en un ícono del caos. Investigaciones en reseñas de CAGmatch revelan que este momento es legendario, con ratings de 8.09 promedio, destacando cómo Park transforma cualquier cosa en arma, un sello de su estilo ECW influido. Rush no se rinde, quita 3 sillas fijas de su lugar, no sueltas, para enfatizar la fuerza bruta, y las deja caer sobre Park, quien yace en el piso. Luego lo pisa repetidamente, el sonido de botas contra carne amplificado por los micrófonos. La bestia del ring, padre de Rush, observa desde la rampa, sonriendo maliciosamente, pero aún no interviene. El árbitro cuenta, intentando forzarlos al ring, pero ellos ignoran. Park se recupera y arrastra a Rush de vuelta a ringside, donde lo azota contra la barrera de nuevo. El metal tiembla y fans cercanos sienten el impacto. Esta escena dura varios minutos, con la cámara capturando el sudor, los moretones emergentes y la intensidad en sus ojos. La multitud está dividida, algunos corean por Park, recordando su legado en ATI-WCW, donde ganó el Rey de Reyes en 1997. Otros por Rush,
el local de Guadalajara que ha conquistado títulos como el CMLL World Light Heavyweight. El caos ringside simboliza cómo esta rivalidad trasciende el ring, es sobre dominio total, sobre quien impone su voluntad en cualquier terreno. Blogs como Handwork Reviews notan que este segmento es no tan unrestrained como en indies, pero aún así captura la esencia rebelde de ambos. Finalmente, después de más intercambios, se dirigen al ring, pero el daño ya está hecho. La Arena México es un campo de batalla. Por fin, después de minutos de brawl exterior, entran al ring. Rush toma la iniciativa, pateando a un Park derribado, enfocándose en las piernas para debilitarlo. La multitud grita con cada impacto, el ring temblando. Rush, con su estilo heel, posa en las cuerdas, burlándose de los fans que lo abuchean. Luego el momento icónico, Rush agarra la máscara de Park y comienza a rasgarla. No solo un tirón, sino un desgarro completo. La máscara de calavera se abre por los ojos, exponiendo parte del rostro de Park. La multitud enloquece absolutamente. Es un sacrilegio en la lucha libre, donde la máscara es sagrada. Park, furioso, se la ajusta rápidamente, pero el daño está hecho. Reseñas en Squared Circle de Reddit destacan este como un momento King's Road, refiriéndose a estilos violentos japoneses influenciados en México. Park revierte, azota a Rush a la esquina, pero Rush falla una carga, permitiendo a Park derribarlo y mandarlo al piso fuera del ring. Park, exhausto pero determinado, ejecuta un suicide dive desde el apron, un gran salto de hombre gordo. ¿Cómo lo describen? Impactando a Rush. De vuelta al ring, intercambian chops y splashes. Rush conecta una avalanche splash y un dropkick al rostro para un conteo de 2. Park responde con un powerbomb para 2. Aquí aparece la bestia del ring brevemente, distrayendo, pero Park lo derriba. Rush aprovecha y da un low blow, una patada a las partes bajas con el árbitro abajo. Un nuevo árbitro llega, pero Rush cubre para 2. Luego rasga la máscara de nuevo. El árbitro interviene, empujando a Rush, y levanta la mano de Park. Primera caída por descalificación a favor de Park. La multitud explota en aplausos y abucheos. Esta escena cierra la primera fase con drama alto, mostrando la rudeza de Rush y la resiliencia de Park. Basado en recaps de Pro Wrestling Fandom, esto construye hacia su feudo mayor. La segunda caída inicia con furia renovada. Park craquea a Rush con un chop resonante, luego otro. Rush responde con knife edge chops, el sonido como latigazos. Park falla uno, pero conecta un Fatman Avalanche, un splash en la esquina, seguido de un strut y un lariat para 2. Rush contraataca con un belly to belly para 2. Park power slamea, pero jadea de cansancio. Intenta otro lariat, pero Rush dropkicka mientras Park cuelga de las cuerdas. Luego, Rush ejecuta un somersault dive al piso, un belleza voladora. Escupe dramáticamente posando. De vuelta, un belly to belly superplex para 2. Rush domina, pateando en la esquina y posando. Park lo atrapa, lanza al árbitro accidentalmente y falla un elbow drop golpeando al ref. Rush tombstones a Park, un pile driver invertido peligroso, y posa, odiando la multitud. La bestia regresa, dando a Rush un cuadro enmarcado. Park spear a Rush al girar. Bestia se va. Park rompe el cuadro sobre la cabeza de Rush, cortándolo. Lluvia de puños. El ref se levanta, Park golpea al ref. Descalificación, segunda caída para Rush. Caídas empatadas 1-1. Esta escena es pura acción, con dives y mobs que destacan su atletismo pese al caos. La campana suena para la tercera caída, y la tensión es asfixiante. Rush, con el corte en la frente sangrando levemente por el impacto del cuadro roto, sale furioso de su esquina, escupiendo al piso y gritando insultos a Park. La bestia del ring, su padre, lo anima desde ringside, pero Rush no necesita motivación, carga como un toro enfurecido. Conecta una serie de patadas al abdomen de Park, quien jadea por el esfuerzo acumulado. Recordemos que Park, con más de 30 años en el ring, no es el atleta joven, pero su resistencia es mítica. Rush lo azota contra las cuerdas y lo derriba con un lariat brutal, seguido de un sentón que hace temblar el cuadrilátero. La multitud ruge mixta. ¡Rush! ¡Rush contra Park! ¡Park! Rush posa en la esquina, flexionando y burlándose, mientras Park se levanta lentamente, ajustando su máscara ya rasgada, con los ojos expuestos brillando de rabia. Park contraataca con un headbutt clásico, ese cabezazo que ha noqueado a rivales en WWE y ATK. Rush se tambalea, y Park lo lanza a la
esquina para un avalanche, ese splash de hombre grande que aplasta, sigue con un powerbomb tentativo, pero Rush revierte con un Hurricane Rana sorpresa, mandando a Park al piso. Rush sube a la tercera cuerda para un moonsault, pero Park lo atrapa en el aire y lo powerslamea con fuerza. 2 conteos cercanos. El árbitro Edgar Noriega cuenta rápido, pero ambos kickoutean. Aquí se ve el contraste de estilos. Rush con su atletismo explosivo, influido por su linaje y entrenamientos modernos, contra el brawling crudo de Park, forjado en guerras callejeras. Reseñas en foros como Pro Wrestling Only destacan como Park, pese a su condición física, transmite presencia intimidante, como un esqueleto que no muere. La acción es rápida, con chops que suenan como disparos, y la multitud lanza dinero al ring en señal de aprobación, tradición mexicana para grandes momentos. Rush domina temporal mange, pisoteando a Park y rasgando más la máscara, exponiendo más piel. Park sangra un poco del corte anterior, pero sonríe macabramente, bailando un poco para provocar. Esta escena construye momentum, mostrando que ninguno cede fácilmente. Y llega el momento que cambia todo. Park, acorralado en la esquina, ve una oportunidad cuando la bestia del ring distrae al árbitro desde afuera. Pero es Park quien toma el objeto, un cuadro enmarcado que Bestia había traído antes, probablemente como arma improvisada para Rush. Park lo agarra, lo gira y ¡crack! Lo rompe sobre la cabeza de Rush con violencia extrema. Vidrio vuela por todos lados y Rush cae como tronco, sangrando profusamente de la frente. La multitud explota en un mix de gasps y ovaciones. Esto es rudeza pura, al límite de lo permitido en CMLL. Park no para. Monta a Rush y lanza puñetazos stiff, reales uno tras otro, mientras grita «¡Esto es por todo, cabrón!». Rush intenta cubrirse, pero está aturdido. El árbitro intenta intervenir tirando de Park, pero este lo empuja fuerte, y en el caos, Park conecta un golpe accidental, o no tan accidental, al ref, derribándolo. Descontrol total. Según recaps detallados en Lucha Blog y Chip Pop Reviews, este es el boiling point. Park, con su panza expuesta por el traje rasgado, máscara hecha jirones y reputación en juego, finalmente estalla contra el joven que lo ha desafiado. Park spear a Rush fuera del ring y continúa el beating en ringside, azotando la cabeza contra la barrera. La sangre de Rush mancha el piso y fans cercanos gritan emocionados y horrorizados. Park agarra sillas de la multitud y las lanza sobre el cuerpo prone de Rush, una tras otra. El sonido metálico resuena y Rush apenas se mueve. Esta escena es incómoda en su intensidad, recordando feudos viejos como Park vs. Wagner, pero con un twist moderno. La multitud lanza basura al ring en protesta por el exceso, pero también dinero por la pasión. El caos escala cuando personal de CMLL, doctores, comisarios como Rambo y seguridad entra al ring para detener a Park. Traen una camilla para Rush, quien yace inmóvil recuperando conciencia lentamente. Pero Park no lo permite, agarra la camilla y la usa para golpear a Rush una y otra vez. ¡Nadie me detiene!, grita Park, mientras empuja a los oficiales. Incluso golpea al comisario Rambo, un ícono de autoridad en CMLL. Park se para en el centro del ring, brazos abiertos, desafiando: ¡vengan todos! Hijos de su madre, quiero pelear con todos para seguirle dando a este pinche Rush. La Arena México está en shock. Esto trasciende la lucha, es anarquía real. Rush es arrastrado al backstage, sangrando y tambaleante mientras Park posa victorioso, exigiendo el micrófono para retar a Máscara vs. Cabellera. Reseñas destacan como Park, en este momento, se ve como el antihéroe definitivo, el veterano que no se rinde ante la nueva generación. La multitud, dividida al inicio, ahora corea mayoritariamente por Park, reconociendo su dominio. Este segmento dura minutos eternos, con la cámara capturando close-ups de la sangre, las máscaras rotas y los rostros exhaustos. Es aquí donde el match se siente extraño, como lo describen reviewers, no un final limpio, sino una declaración de que la rivalidad no termina. Con Rush fuera del ring, incapaz de regresar, el árbitro Edgar Noriega inicia un conteo rápido de 20, inusual en CMLL, pero justificado por el caos. Park continúa pateando a Rush afuera, ignorando las súplicas. 1, 10, 20. El árbitro declara victoria por count-out para LA Park, dándole la tercera caída y el match. Pero no hay celebración limpia. Park se queda en el ring, micrófono en mano finalmente, exigiendo Máscara contra Cabellera ya.
Rush, ¿acepta o eres un cobarde? Rush, ayudado al backstage, se ve débil, pero su mirada promete venganza. La multitud lanza dinero y basura, un tributo mixto a la intensidad. Este final, un double countout efectivo por el conteo exterior, deja la rivalidad abierta, llevando a más retos en semanas siguientes y elevando a Park como el más hot en México ese año. Según Dave Meltzer y foros, esto impulsó la demanda de Park en todo el país, aunque CMLL no capitalizó inmediatamente con la apuesta grande. Y así termina uno de los matches más caóticos y memorables del 2018. En CMLL, Rush vs LA Park no solo fue violencia, fue pasión pura, un choque de generaciones, que recordó por qué la arena, México es el templo de la lucha libre. Park salió como el destructor, pero la guerra continuó en indies y más retos. ¿Qué opinan, familia? ¿Deberían haber hecho Máscara vs Cabellera en el aniversario? Déjenme sus comentarios, likes y shares. Esto fue Luchaverse, trayéndoles las historias épicas de la lucha libre, mexicana con todo el detalle y la pasión que merecen. Suscríbanse al canal para más relatos como este. Revivimos clásicos, analizamos rivalidades y celebramos a las leyendas. Activen la campanita para no perderse nada. Síganme en redes para polls y detrás de escenas. Gracias por ser parte de Luchaverse, la casa del verdadero desmadre luchístico. Nos vemos en el próximo video, órale. ¡Viva la lucha libre!